Buenos días, Kevin. Buenos días. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Bien. ¿Bien, bien? Sí. Qué bueno, me da gusto, mi Kevin. Sí. Vamos a ver si se conecta alguien más, si no ahorita empezamos a dar la clase, ¿cómo ves? Sí, está bien. Ahí viene César Muñoz. Ya sigue la biología, la biología. La biología. ¿Qué dice César? ¿Cómo anda César? Bien, profe. ¿Ya despertó? Sí, ya. Está bien, ¿no? Qué bueno. ¿Qué clase tuvieron anterior? ¿Habló? ¿Qué materia tuvieron anterior a esta? Física. Física. Física, con la maestra Daniela. 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 ¿Cómo les fue la clase? Bien. Bien. Sí. Qué bueno, me da gusto. Eso es bueno, eso es bueno. Puro 10, va, van puro 10. Sí. No, pues está bien. Así es. Pues está bien, muchachones. Pues yo creo que vamos a empezar. Pues no sé, ves que se conectan muy pocos. Entonces vamos a ver qué es lo que prosigue. La clase pasada hablamos que ya lo vi yo también. Y vamos a empezar con los microscopios. Con los microscopios, que es la puerta de entrada a las células. Esto es muy importante, ¿va? Es un enfoque de la ciencia esto. Entonces aquí los microscopios modernos son los aquellos que constituyen una puerta de entrada a mundos sorprendentes. Algunos de ellos inclusive permiten observar la estructura de las moléculas. Otros más utilizan longitudes de onda luminosa o electrones acelerados. Les voy a platicar acerca de un diagrama y vista exterior de un microscopio de luz compuesto, que es todo lo que sobrelleva. Lleva el lente ocular que aumenta el tamaño de la imagen primaria que se forma en el lente objetivo. Los lentes objetivos se encuentran más cercanos
a la muestra. Forman la imagen primaria. La mayoría de los microscopios de luz compuestos tienen varios de ellos. También hay un campo donde se coloca el portaobjetos del microscopio. Y luego está el lente condensador, que es aquel que enfoca el rayo luminoso haciéndolo pasar a través de la muestra. La trayectoria de los rayos de luz de abajo hacia arriba hasta los ojos. Y luego va un prisma que dirige los rayos hacia el lente ocular. Y luego hay una fuente de iluminación ubicada en la base del microscopio y una lámpara. Eso es lo que conforma un microscopio. Y luego vemos un flujo, un diagrama general de un microscopio electrónico, que se puede tener una idea sobre el diámetro de las lentes al mirar la fotografía de arriba. El flujo acelerado de electrones de arriba hacia abajo. Y luego también tiene una lente condensador que enfoca un haz de electrones sobre la muestra. Luego está la muestra, luego también tiene su lente objetivo, su lente intermedio, el lente proyector y la pantalla de visualización o película fotográfica. Las microfotografías Las figuras 4.8 y 4.9 constituyen tan solo una sugerencia de los increíbles detalles que se logran observar en la actualidad. Una microfotografía es simplemente la fotografía de una imagen que se logró observar con ayuda de un microscopio. Microscopios de luz. Imagina una serie de ondas que se desplazan a través del océano. La longitud de onda es la distancia entre la cresta de una ola y la que le sigue. La luz también se desplaza a manera de onda procedente de fuentes como el sol y las muestras iluminadas. En el microscopio de luz compuesto, dos o más conjuntos de lentes de vidrio desvían la luz que emana de una célula o alguna otra muestra a manera de formar una imagen de mayor tamaño de la misma.
La célula viva debe ser suficientemente pequeña o delgada para que la luz la atraviese. Sería de ayuda que las partes de la célula fueran de distinto color y densidad respecto a sus alrededores, aunque en su mayoría son casi incoloras y de apariencia uniformemente densas. Para evitar este problema, los microscopistas tiñen las células, las exponen a tintes que reaccionan con algunas partes de la muestra y no con otras. La tinción puede alterar las células y matarlas. Las células muertas se descomponen con rapidez. Y por este motivo, los técnicos por lo general las preservan o las colocan en salmuera, que viene siendo agua con mucha sal, antes de teñirlas. Supongamos que se cuenta con el mejor sistema de lentes, pero al implicar el diámetro de una muestra 2000 veces o más, se descubre que las partes de la célula se ven más grandes, pero no más claras. Para comprender el motivo hay que pensar en la distancia entre las dos crestas de una onda de luz rojiza o violácea. La distancia es aproximadamente 750 nanómetros para la luz rojiza y 400 nanómetros para la violácea, que son las longitudes de onda de todos los demás colores, son intermedias. Si la estructura de la célula mide menos de media longitud de onda de largo, no será posible perturbar suficientes rayos luminosos que pasen a su alrededor como para que sea visible. Ahora vamos a hablar acerca de los microscopios electrónicos. La resolución de los detalles finos mejora con la ayuda de los electrones. Recordemos que los electrones son partículas de materia, pero también se comportan como ondas. En el microscopio electrónico, haces de electrones son acelerados a longitudes de onda de cerca de 0.005 nanómetros, que viene siendo alrededor de 100,000 veces más cortas que la longitud de onda de la luz visible. Los electrones no pueden atravesar lentes de vidrio.
pero mediante un campo magnético se desvían de su trayectoria, enfocándolos. En el microscopio electrónico, la transmisión, un campo magnético, constituye el lente. Los electrones acelerados son dirigidos a través de la muestra. Se enfocan en una amplia imagen y la amplifican. En los microscopios electrónicos de barrido o escaneo, un haz angosto de electrones se desplaza de un lado a otro de una muestra, a la cual se ha cubierto con una delgada capa de metal, la cual responde emitiendo electrones. Un detector unido a un circuito electrónico transforma la energía de los electrones emitidos en una imagen de la superficie de la muestra, en una pantalla de televisión. La mayoría de las imágenes de escaneo o barrido tienen una profundidad sorprendente. Constituye una referencia visual con respecto al tamaño, una micra, utilizando la barra de escala, podríamos estimar la longitud y en el ancho de SNDMUS, que es la microfotografía obtenida de un microscopio electrónico de barrido. Ahora vamos a ver las características que definen a las células eucariontes. Vamos a examinar los organelos y otras características estructurales típicas de las células de plantas, animales, hongos y protistas. ¿Alguien de ustedes, Kevin o César, sabe lo que es un organelo? No, yo no. Usted no. ¿Y usted, César, sabe lo que es un organelo? No, profe. Bueno, un organelo se define como un saco interno recubierto de membrana o un compartimento que sirve para una o más funciones especializadas en el interior de las células eucariontes. Los principales componentes celulares, si estudias las microfotografías de una célula eucarionte típica, como las de la sección anterior, será probable que observes que el núcleo es una de las características más destacadas.
Ahora bien, recuerda que cualquier célula que comienza a vivir con un núcleo es eucarionte. Alberga un núcleo verdadero. Muchos otros organelos y estructuras también son típicas de estas células. Aunque el número y la clase difieren de un grupo de células, aunque el número y la clase difieren de un tipo de célula a otro. Vamos a ver algunas características comunes de las células eucariontes. Los organelos y sus principales funciones. Por decir, el núcleo, ubicación del ADN de la célula. El siguiente es el retículo endoplásmico, que dirige y modifica las cadenas polipeptídicas recién formadas. Además, ahí se sintetizan los lípidos. También está el complejo del Golgi, que es el que modifica cadenas polipeptídicas para dar proteínas maduras. Clasifica y embarca proteínas y lípidos para su secreción o uso del exterior de la célula. Y luego nos habla de las diversas vesículas, que es el transporte y almacenamiento de diversas sustancias, digestión de sustancias y estructuras en la célula. Otras funciones. Y también están las mitocondrias, que también produce muchas moléculas de ATP de manera altamente eficiente. Y las estructuras no membranosas y sus funciones son los ribosomas, que es un ensamblaje de cadenas polipeptídicas. Y los citoesqueletos, que imparte forma general y organización interna a la célula. Desplazamiento de la célula y sus estructuras internas. Ahorita refiriéndonos a lo de las características comunes de las células eucariontes, quizá nos lleguemos a preguntar cuál es la convivencia o la conveniencia, de que haya particiones en el interior de la célula con tales organelos. La compartimentalización permite que un gran número de actividades ocurran de forma simultánea en un espacio muy limitado. Consideremos la célula fotosintética,
de una hoja, capaz de sintetizar, moléculas de almidón mediante un conjunto de reacciones y de descomponerlas en otro conjunto. Sin embargo, esta célula no lograría nada si las reacciones de síntesis y descomposición procedieran de manera sincronizada sobre una misma molécula de almidón. En ausencia de las membranas de los organelos, el balance entre las distintas actividades químicas que ayuda a mantener vivas a las células eucariontes funcionaría de manera descontrolada. Las membranas de los organelos tienen otra función. Además de la separación física de reacciones incompatibles, permiten que las reacciones compatibles e interrelacionadas procedan en distintos momentos. Por ejemplo, las células fotosintéticas de una planta producen moléculas de almidón en un organelo llamado fitoplasto. Llamado cloroplastos, Después almacenan y posteriormente liberan el almidón para su uso en distintas reacciones dentro del mismo organelo. ¿Cuáles son los organelos típicos de las plantas? Vamos a ver diagramas generales que muestran algunas de las características de una célula vegetal fotosintética típica y una célula animal típica. Vamos a ver primero los componentes, de la célula vegetal típica, que llevan microtúbulos que son componentes del citoesqueleto. Lleva cloroplastos, mitocondria, microfilamentos, que son componentes del citoesqueleto, la vesícula, el complejo de Golgi, la vacuola central,
el retículo endoplásmico rugoso, las ribosomas, que las ribosomas son unidos al re rugoso, y luego están los ribosomas que son libres en el citoplasma, y luego es el retículo endoplásmico liso, que es el R liso, el ADN más nucleoplasma, el nucleolo y la cubierta nuclear, que son parte del núcleo. Está la membrana plasmática y la pared celular. Esos son los componentes básicos de la célula vegetal típica. Y ahora vamos a ver los componentes de una célula animal típica. Los componentes del citoesqueleto son los microfilamentos y los microtúbulos. Y luego está la membrana plasmática. Y luego están las mitocondrias. Y luego está un par de centriolos. Está el complejo de Golgi, la vesícula, el retículo endoplásmico liso, los ribosomas unidos al RE rugoso y libres en citoplasma, el retículo endoplásmico rugoso, lisosoma, la vesícula, y luego la cubierta nuclear, el nucleolo y el ADN más nucleoplasma, que todo eso es el núcleo. Aquí comenzaremos a pensar en los organelos, en el interior de una célula vegetal típica. Ten presente que decir que una célula es típica es como decir que un cactus, un lirio acuático o un árbol de manzana es una planta típica. Igual que en el caso de las células animales. Las variaciones del plan fundamental son muy diversas. Teniendo presente esto, verás en la ilustración algunas ubicaciones comunes de organelos y estructuras que es probable que se observen en muchas células vegetales. Ahora, ¿qué organelos son típicos de los animales? Ahora comienza a pensar en los organelos de células animales típicas. Igual que las células vegetales, tienen un núcleo mitocondria y otras características comunes. Estas semejanzas estructurales se correlacionan con las funciones necesarias para la supervivencia, sin importar de qué células se trate. Las células eucariontes tienen diversos organelos. Estos son sacos internos recubiertos de membrana y compartimentos con funciones metabólicas específicas. Los organelos separan físicamente las reacciones químicas
muchas de las cuales son incompatibles. También separan reacciones que se producen de distintos momentos. Por ejemplo, como cuando ciertas moléculas son sintetizadas, almacenadas y utilizadas más tarde en otras secuencias de una reacción. Y luego nos dice que todas las células eucariontes contienen ciertos organelos, como el núcleo y estructuras, como los ribosomas, que realizan funciones esenciales para la supervivencia. Las células especiales o especializadas también pueden contener tipos adicionales de organelos y estructuras. El núcleo. Los procesos de formación, operación y reproducción celular no pueden realizarse en ausencia de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Se requiere cierto tipo de proteínas, en este caso las enzimas, para sintetizar y emplear estas moléculas. En otras palabras, la estructura y funcionamiento de las células se inicia con proteínas y las instrucciones para síntesis de proteínas se ubican en el ADN. A diferencia de las bacterias, las células eucariontes tienen instrucciones genéticas distribuidas en diversas moléculas de ADN de distinta longitud. Por ejemplo, en cada célula del cuerpo humano, por ejemplo, contiene 46 moléculas de ADN de un extremo a otro. Estas moléculas medirán alrededor de 1 metro, de manera similar. Si se colocaran extremo con extremo, las 26 moléculas de ADN de una célula de rana ocuparían una longitud de 10 metros. Aquí no tenemos la idea del motivo por el cual las ranas fabrican tanto ADN. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta aquí? No, profe. ¿No? No, todo bien. Todo bien. Bueno, si no hay dudas, pues los veo la próxima clase, jóvenes. ¿Cómo ven? Sí, está bien. Ok, cuídense mucho. Ahora igualmente. Vente, profe. Excelente Bye. inicio de semana. Bye. Diego, y luego, ¿tú tienes clase ahorita? ¿A qué horas?